más adelante o para nunca la procreación. Pero ahora nos encontramos también con el fenómeno contrario. Podemos quedarnos con la procreación sin el amor mutuo. ¿No? Porque podemos congelar los embriones, podemos implantarlos después a la señora que es la madre o a otra señora. Entonces otra vez se separan los dos fines del matrimonio. Y acá se nos recuerda, miren, después charlamos los pormenores de esto, pero acuérdense que en el proyecto de Dios el amor mutuo no se separa de la procreación, porque esos son los dos fines del matrimonio en el proyecto de Dios. Bueno, la falta de casi de trabajo, la cuestión del abuso de menores, los discapacitados, los ancianos, la deconstrucción jurídica de la familia, la violencia contra las mujeres, el Papa insiste en lo concreto que es una propiedad fundamental de la exhortación. Es decir, si el Evangelio no le habla a todas estas realidades, y muchachos, dediquémonos a otra cosa, porque ¿qué nos vamos a quedar haciendo una teoría abstracta que la entendemos y la compartimos entre nosotros? ¿O el Evangelio está para ser predicado, como decía la lectura del domingo, hasta los confines de la tierra? Entonces, ¿cómo va a entrar esto en diálogo? Bueno, en la época de Pablo era con la cuestión de los griegos, los atenienses, el Dios desconocido y no sé qué. Y el problemita este que no le resultaba para nada la resurrección de los muertos. Bueno, hoy hay que dialogar con la procreación asistida, hay que dialogar también con el fenómeno de la violencia de género, hay que dialogar con un montón de realidades, y ver cómo el Evangelio ilumina esta situación, porque nosotros sabemos que el Evangelio está para iluminar todas las situaciones, para revitalizarlas, porque Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos abundante, ¿no? Bueno. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno. Francisco dice que es necesario dar más espacio a la formación de las conciencias de los fieles. Y esto es algo muy importante para la tarea de ustedes de las consultorías familiares. Y es algo muy importante para nosotros como papás y mamás, y es muy importante para nosotros como personas en general. ¿Vieron cuando viene una persona que a nuestro entender tiene una galleta en la cabeza así importantísima y dice unas cosas que nosotros no la podemos resistir ni con un geniol, ¿cuál es la gran tentación? Decirle, no, borrar todo, por poner el LED, borrar este disco de rígido, arranquemos de vuelta. Mira, lo que vos tenés que hacer es esto. Fíjense que Dios no es así con nosotros, no nos da un palo por la cabeza para que entendamos, propone, y no se cansa. Por eso el Papa dice, estamos llamados a formar las conciencias, no a pretender sustituirlas. Y eso es muy importante para nuestra delicadeza hacia la conciencia del otro, porque el otro tiene que hacer su propio juicio de conciencia. ¿Vieron que Vaticano II, la Gaudium et Spes, en el número 16 de la Gaudium et Spes, dice que la conciencia es un sagrario? Si vos no podés ir al sagrario, vos no entrás a los portazos, a los gritos, sino que abrís, te persignás, te arrodillás, es un lugar sagrado, ¿sí? Porque ahí le habla Dios a cada uno y es la persona la que tiene que dar cuenta frente a Dios. Yo no tengo que dar cuenta por el otro. Decir, no, mira, así no es. Lo que es así. Ahora, eso no quita o no me dispensa a mí de la responsabilidad de compartir lo que yo veo que es bueno, ¿sí? Entonces, ¿por qué además? Porque forma parte de la pedagogía. Ustedes saben que nosotros hacemos una cosa en la iglesia que nos encanta hacer y que no sirve para nada, que es dar respuestas a preguntas que nadie nos hace. Nos pasamos dándole respuestas a preguntas que no nos hacen y decimos unas cosas preciosas que a nadie le importan y por lo tanto nadie las escucha. Y eso comenzando por nuestros hijos. ¿A ustedes no les pasa con sus hijos eso? Que le dicen unas cosas que mientras vos escuchás lo que están diciendo decís, qué bueno es esto que estoy diciendo. Pero el pibe está en otro problema. Entonces ni se acuerda que conversamos de esto.
Dice, pero ¿cómo te acordás? Si tal día, tal hora que estábamos sentados en tal lugar, yo te expliqué que pi. No, ¿por qué? Porque estaba con otra pregunta. Entonces nosotros tenemos que ir al encuentro de las preguntas, o en todo caso, tener el arte de que esas preguntas se susciten para nosotros poder dar las respuestas, ¿sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las únicas respuestas que nos sirven, y para eso están todos los libros de pedagogía y de psicología y de todo, son las que nosotros nos damos a nosotros mismos. Y ahí volvemos a nuestra propia historia y de nuestra mamá y nuestro papá que nos taladraron con algunas cosas, nos decían, qué pesada la mamá, qué plomo, y después pasan los años y decís, qué razón tenía mamá con esto que decía. Pero ¿cuándo te cae la ficha? Cuando vos tenés la inquietud. Y entonces pensás, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Lo tengo que llevar al chico de la mano? ¿Tengo que hablar con la maestra y resolverle todos los problemas? ¿O hablar con él para que él se pueda enfrentar? ¿Cómo será? Si a mí me decían cómo hacer eso antes, no me sirve porque es una pregunta que yo no tengo. Bueno, las personas van a venir con preguntas. Nosotros tenemos que escuchar esas preguntas y luego tratar de ofrecer, de proponer, de inspirar alguna cosa. Si ustedes quieren, en términos de jugar a las bochas, arrimar el bochín, para que la persona tome la respuesta que a él le sirva. Porque estamos llamados a formar las conciencias, no a pretender sustituirlas. Porque frente a Dios responde cada uno. Yo no puedo responder por el otro frente a Dios. ¿Me explico? Y tampoco es la idea generar una conciencia de pecado que la persona no tiene elementos para sobrellevar, para enfrentar, porque eso es tampoco lo que Dios hace con nosotros, sino que suave y dulcemente nos va conduciendo hacia la verdad, ¿no? Muy bien. Jesús proponía un ideal exigente, pero no perdía jamás la cercana compasión con las personas más frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera. Eso es muy interesante. Si uno estudia el rabinismo de la época de Jesús, es decir, los maestros de la ley que había en la época de Jesús, Jesús estaba en la línea ética más exigente. Y sin embargo, era muy progre en muchas actitudes. Por ejemplo, en aceptar mujeres como discípulas, que por supuestísimo no tenían espíritu, no iban a resucitar ni ninguna de esas cosas, y ningún rabí en su sano juicio podía aceptar a una mujer entre su círculo. Jesús no solo las acepta, sino que las hace las primeras discípulas de la resurrección. Entonces, es muy avanzada en esto, siendo muy exigente en lo ético, porque dice, no solo el que tiene relaciones con otra mujer, sino el que mira a una mujer deseándola, comete adulterio en el corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, planteo una norma ética muy radical, pero al mismo tiempo un acercamiento muy amplio hacia todos. Y además no le dice a la pecadora, mira, vos sos demasiado pecadora. Para llegar al asunto de mirar a la mujer sin desearla y a vos te falta una vida, así que ni arranques con este problema del Evangelio. No le dice eso, sino que llama a todos y sienta a todo el mundo y le anuncia la palabra. Bueno. Capítulo 3. Este núcleo donde se repiten las verdades sobre el matrimonio cristiano. Elementos esenciales de la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y la familia. En esos 30 párrafos está como el catecismo fundamental sobre las verdades que propone la palabra de la Iglesia sobre el matrimonio. Yo me voy a quedar con 2-3 elementos, ¿no? La indisolubilidad. El matrimonio cristiano es indisoluble, como decíamos hace un rato. ¿Qué quiere decir? Que una vez constituido no se rompe. No se rompe. ¿Cuál es el proyecto de Dios sobre esto que no estaba en otros pueblos de la antigüedad? Porque si bien la ley de Moisés acepta el divorcio, lo acepta como una excepción. ¿Por qué? Porque el proyecto original es la unidad del varón y la mujer. ¿Para qué? Para darle estabilidad a la familia. Para darle estabilidad a la familia.
Y entonces sí, ahí en Efesios 5 hay una cosa Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, Pablo, o el autor de la carta a los Efesios, que no estamos seguros si es Pablo o no es Pablo, o es una teología de la última época del Nuevo Testamento, va a decir, este es un gran misterio, yo lo refiero a Cristo y la Iglesia. Porque la unidad de Cristo y la Iglesia no se rompe, el matrimonio cristiano no se rompe. Esa es la idea, ese es el ideal y esa es la propuesta. Después nosotros hacemos lo que podemos, bien sabemos, pero la propuesta es esta. Tiene que ser una propuesta que sea clara en la pastoral familiar. ¿Por qué? Porque si los chicos se van a casar por la iglesia, tienen que saber esto. Les cuento un sucedido. Vieron ahora el tema de las nulidades, ¿no? Una de las razones por las cuales un matrimonio puede ser considerado nulo, es decir, que nunca hubo matrimonio, es no saber a lo que uno se está comprometiendo. Y a mí me tocó ser testigo en una causa de nulidad donde la persona no sabía que era para toda la vida el matrimonio. Pero vos no escuchaste el cura que dijo hasta que la muerte los separe, qué sé yo. Sí, pero esta persona había pensado que era una manera de decir, ¿entendés? Como una metáfora, una figura, pero que no era posta hasta que la muerte, ¿entienden? O sea, y de buena fe pensaba, como piensan muchas personas, que vamos a estar juntos mientras dure, mientras estemos bien, y cuando no estemos más bien, cada uno seguirá su camino. Ahí nosotros tenemos que ser muy honestos, ¿se dan cuenta? Tenemos que decirle, miren, acá esto es para toda la vida. Si ustedes tienen ganas, vengan. Si no tienen ganas, no, porque no sería lo que, ¿sí? Y si vos te casaste pensando que no lo vas a cumplir y no se lo decís al otro, eso también es una causa de nulidad. Es decir, ahí no hay matrimonio ni nunca lo hubo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la indisolubilidad es como una condición del matrimonio cristiano. Segunda cuestión, es un sacramento. ¿Se acuerdan que era un sacramento? ¿Catequesis? ¿Qué es un sacramento? Decíamos, y dice el catecismo, es un signo invisible, es un signo visible de la gracia invisible, es un signo sensible de la gracia, y toda la realidad es sacramental. Quiere decir, todas las cosas de Dios nos llegan a través de las cosas sensibles. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios nos ama? Porque los demás nos aman, porque nadie ha visto a Dios, dice la primera carta de Juan. Nosotros, ¿cómo sabemos que Dios es amor? Porque nos ha enviado a su Hijo. De la humanidad de Cristo para abajo, toda la economía de la Iglesia es sacramental, es decir, su manera de administrar la gracia es siempre a través de lo visible. Lo invisible nos llega a través de lo visible. Entonces, la Iglesia nos propone 7 canales, 7 caminos donde seguro está la gracia. ¿La gracia está solo en esos 7 canales? No, de ninguna manera. ¿Sabes qué? Dios es más grande que todo, incluso más grande que la Iglesia. Quiere decir que la gracia tampoco está encerrada dentro de la Iglesia, porque la gracia vendría a ser la amistad con Dios. Bíblicamente definida, la gracia es la amistad con Dios. Y todos sabemos que cualquier ser humano de buena voluntad puede ser amigo de Dios, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios está en toda la creación. El mundo está lleno de la gloria de Dios, dice el Salmo. La gracia de Dios está en todos lados. Ahora, la revelación nos dice, en estos 7 canales está la gracia. Uno de estos canales es el matrimonio. Entonces, nosotros sabemos que este es un camino de encuentro, no solo con nuestro marido, nuestra mujer y nuestros hijos y la familia grande y la familia de la que venimos, sino que es un camino de encuentro con Dios y que al mismo tiempo es un camino para que los otros se encuentren con Dios a través mío. Es decir, una preguntita interesante que me va a hacer Dios cuando me encuentre es si yo le hice más fácil el encuentro con Él a mi marido o se la hice más difícil. O conviviendo conmigo Él pensó que la vida era miserable o que la vida valía la pena y que Dios lo amaba. Es una
una pregunta o mis hijos, otro tanto de los hijos, bueno, eso es un sacramento, ¿sí? Eso es un sacramento. Entonces, el matrimonio es un sacramento, es un signo visible de la realidad invisible por la cual se nos transmite esta amistad con Dios y por la cual nosotros le transmitimos la amistad con Dios a los demás en nuestra familia. Por empezar, a nuestros cónyuges. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, el ministro del sacramento, los ministros del sacramento son los contrayentes. El marido se la administra a la mujer y la mujer se la administra al marido. Y el cura, el diácono, el obispo, el que tenga la buena voluntad de venir al matrimonio, es un testigo, nada más, nada menos. Pero nosotros nos administramos el sacramento, y no solo nos administramos el sacramento el día ese de la foto que estábamos tan lindos y peinados, sino todos los días mientras dura nuestra relación en esta vida, hasta que la muerte nos separe, hasta que Dios nos vuelva a llamar a su lado, ¿sí? Tercera cosa, la sacramentalidad del matrimonio es inseparable de la familia, en términos cristianos, en términos de la revelación de Jesucristo. En la unidad del marido y de la mujer es inseparable del proyecto de los hijos. Y si un matrimonio no tiene hijos, bueno, es perfectamente válido igual. ¿Por qué? Porque el designio del matrimonio es la fecundidad. Aunque no tengamos hijos biológicos, ni adoptivos, ni ahijados, sino que el amor de dos personas en el sacramento del matrimonio está llamado a ser fecundo. Puede ser en la proyección a la comunidad, en el trabajo que cada uno de nosotros hacemos y que es alimentado por esta relación recíproca, porque el proyecto es un proyecto de dar fruto, ¿sí? Bueno, y dicho esto, vamos a la pausa, ¿está bien? Antes de ir a la pausa, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Cuándo nos vamos? Bueno, no. Vamos a tomar... Sí. Hablando en el tema de la gradualidad, sí. Esto de que todo es un proceso, sí. y la Iglesia lo que presenta es un ideal. En el caso, por ejemplo, de la samaritana o de la pecadora, que Cristo le dice, bueno, vete y no peques más. Sí. ¿Cómo se interpreta? Y así, exactamente en la dimensión de la gradualidad. No le dice, mirá, vos no servís para este proyecto, le dice, mirá, el ideal es que no peques más. No sé a dónde va tu pregunta. Mi pregunta va un poco al tema, digamos, del relativismo. Sí. Que hay, digamos, hay toda una línea que habla de relativismo. Entonces, bueno, no le dice, seguí haciéndolo. Le dice, no hagas más. No, exactamente, no peques más. Ahora, ¿cómo habrá sido el encuentro y el amor de Jesús para que la samaritana, que era esta mujer que tenía 5 maridos, le haya quedado el corazón ardiendo, se haya ido al pueblo, le haya dicho, he visto un profeta, me dijo todo lo que hice? Y evidentemente el relato no avanza, pero ahí hay una conversión. Ahora, después va a haber que hacer un acompañamiento pastoral de esa mujer, porque esa mujer tiene que hacer una cantidad de cosas y además en algunos momentos va a tener que elegir un mal menor. Salgamos de la samaritana. Papa mismo contempla en el capítulo 8 que, por ejemplo, donde hay una nueva unión y hay hijos de una nueva unión, no vas a volver a romper la nueva unión para volver a la anterior. Pero dice, hay un camino de conversión, donde, por ejemplo, hay toda una cuestión de una aplicación de normas de justicia y de revisión de vida. La persona que rompió su vínculo, ese cónyuge que quedó allá en la historia, ¿qué es de su vida? ¿Está enfermo? ¿Está sano? ¿Tiene para vivir? ¿Tiene para comer? ¿Yo fui justa con él o lo abandoné y lo dejé solo a su suerte? Si teníamos bienes en común, yo me los guardé y no le dejé nada para él, por ejemplo, una mujer con la excusa de los hijos. Viví la justicia, lo he perdonado, porque seguimos rezando el Padre Nuestro a todo esto, perdona nuestras ofensas, ¿no? Lo he perdonado de corazón, promuevo su bien. ¿Cómo les hablo a mis hijos de este Padre?
con el que yo no terminé bien a lo mejor. Les hablo de manera que ellos tengan un vínculo bueno con su papá y sea una figura edificante en su vida. Procuro que ese vínculo se construya, o tengo celos, tengo envidia de esa relación afectiva y quiero todo el amor de mis hijos para mí. En fin, hay todo un camino penitencial que muy lindo dan cuenta los que están en camino de esperanza, los que están en esta pastoral prejudicial para las nulidades, donde ellos tienen esta afirmación tan lúcida: todo matrimonio que se separa, que se divorcia, necesita un camino de sanación. Y después en ese camino algunos van a pedir la nulidad y otros no la van a pedir, aunque pudieran pedirla, ¿te das cuenta? Entonces, quiere decir que vos seguís hablando de que el matrimonio es indisoluble, que es un sacramento, que no lo vas a poder volver a administrar y que hay situaciones en las que vas a tener que tolerar un mal menor, pero que es el mayor bien posible. ¿Me explico? Ahora, en ese mayor bien posible hay un montón de bien para hacer, aunque no se pueda recibir el sacramento del matrimonio, y después cada persona tendrá que ver, como dice el capítulo 8, en qué situación se encuentra frente a Dios. ¿En qué situación se encuentra frente a Dios? Y será la persona la que discernirá en el acompañamiento que nosotros sí tenemos que ofrecer para que la persona en ese espacio pueda encontrar la verdad de su corazón, si va a volver a los sacramentos o no. Entonces estamos lejos de uno, sí, como total. Lejos está la propuesta del capítulo 8 de eso, sino de un discernimiento a fondo. Porque fíjate una cosa que nos reprochan a nosotros los católicos. Dicen, ustedes son, y la verdad que un poco de razón tienen, sí, los que nos reprochan esto. Dicen, ustedes están con los problemitas sexuales, la tienen clarísima, cuándo puedes comulgar y cuándo no. Ahora, te afanás la vida y comulgás como un campeón y nadie tiene ningún problema, no pagás un solo impuesto y bueno, el hospital que lo mantenga otro, ¿viste? Para eso está el Estado. O sea, no tenemos ningún problema de conciencia. Acá, cuando se habla de situaciones matrimoniales, que son situaciones de vida, no son solamente situaciones sexuales y conyugales y de adulterio, son situaciones de justicia también, ¿no? Entonces, bueno, revisar esa historia y tomar las medidas del caso, no solo en lo que se refiere al adulterio, a la pareja, sino en lo que se refiere a la justicia, por ejemplo, es un camino de conversión valiente, que la persona, si de verdad quiere, bueno, yo quiero comulgar, por ejemplo, una mujer, otro caso que también nos ha sucedido, en una capilla, una señora que Paraguay, el papá la había casado con un señor más grande que ella cuando ella tenía 15 años de prepo. Ella se escapa del hogar conyugal, digamos, no había tenido hijos, se escapa, se viene con una tía a la Argentina, que se llora, aterriza en Buenos Aires, conoce a un señor a quien la señora había dejado, que tenía 3 hijos, cría esos nenes y tiene otros 2 nenes más con el señor, y hace 25 años que están juntos y dan catequesis. En el trámite se encuentran con Dios, con la iglesia. Claro, no dice, obvio, la nulidad, olvídate de conseguirla porque el primer marido no sabemos ni dónde está. Entonces no podemos iniciar la causa porque no tenemos ni cómo reconstruir la situación. Bien. A conciencia la persona sabe que el matrimonio es nulo y este señor sufrió un abandono y bueno, y también podría pensar lo mismo. Y además en aquel momento él no tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo cuando se casaba, etc. Eso podría ser una situación muy evidente y muy distinta de alguien que arma una pareja y la desarma, llama a otra pareja y la desarma, llama a otra pareja y la desarma, y en el trámite encuentra una mujer o un hombre que le importa mucho el asunto de casarse por la iglesia, entonces ahora quiere regularizar, comillas. Entonces, no, evidentemente eso, mirá, sí, no vas a poder comulgar, tenés que
arrancar por en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y además reconstruir toda tu vida, porque evidentemente hay un montón de situaciones para poner en orden. Lo que quiero decir es, las situaciones son totalmente diversas. Ahora, el único que sabe si puede comulgar o no es la persona. Ahora, no estamos llamados a formar las conciencias, no pretender sustituirlas, dice el Papa en el número 37, pero estamos llamados a formar las conciencias. Es decir, y a dar razón de nuestra esperanza, como dice la primera carta de Pedro. Si yo no te puedo decir, no, mira, ¿cómo es el asunto de la comunión? Y que tiene ganas, comulga, y el que no tiene ganas, no es así. La cosa es recontra seria. Pero además, a mí me ha hecho pensar otra cosa. Cuando el capítulo 8 dice, antes de acercarse a los sacramentos, tenemos que pensar en qué situación nos encontramos frente a Dios. Y entonces ahí yo me he preguntado mucho, ¿no? ¿Y yo en qué situación me encuentro frente a Dios? Que teóricamente tengo los papeles en orden. Porque si en este minuto estoy peleada y en una situación de rechazo a mi marido, por ejemplo, ¿me puedo acercar a comulgar? ¿A mi marido o a mi hermano o a mi hermana? O de pensar que el otro es un tarado y no tiene sentido su vida ni razón de seguir viviendo. Con ese pensamiento y esa, no una emoción y un sentir, sino con esa, sosteniendo eso, ¿yo me puedo acercar a comulgar? No me puedo acercar a comulgar. Si yo discierno mi situación en la que me encuentro frente a Dios. Es decir, es una invitación a tomarnos en serio en realidad los sacramentos. Bueno, te largué un rollo, pero no sé si era lo que vos querías decir. Sí. ¿Cómo juega la función del matrimonio? ¿Cómo juega la libertad? Ajá. Y es un temón ese. O sea, nuestra libertad, si yo no... Viste que la pregunta, el interrogatorio del ritual del matrimonio es, ¿son libres para contraer matrimonio? Y es una de las preguntas clave del expediente matrimonial. Es muy importante, también cuando somos testigos de los matrimonios. Nosotros tenemos que chequear si esas personas son libres para contraer matrimonio, no solo porque no los están amenazando de muerte para casarse, sino porque, bueno, hasta qué punto están tomando esta decisión en libertad. La libertad humana es siempre una libertad situada y condicionada, es decir, no existe una libertad químicamente pura, digamos, está siempre en un contexto. Y si nosotros volvemos para atrás, podríamos decir, bueno, yo sabía a qué me comprometía cuando me casé. Bueno, ahí hay que ver. A lo mejor, bueno, si no sabía, pero tenía clara la intención de hacer lo que hace la Iglesia, porque eso es lo que pide el ritual, la voluntad de hacer lo que hace la Iglesia, aunque tuviera una idea difusa de la cosa, bueno, puedo decir que válidamente contraje matrimonio, ¿sí? Entonces, el asunto de la libertad es algo muy importante y es algo que nosotros tenemos que acompañar. Por eso es muy bueno y muy válido, y se sigue sosteniendo en este documento, lo que ya decía Juan Pablo II en Familiaris Consortio, sobre la preparación remota, la próxima y la inmediata. Es decir, cuando vos le hablás a tus hijos chiquitos acerca de lo que es armar una familia y hacer un matrimonio, cuando los jóvenes piensan si se quieren casar o no, y después cuando los tenemos sentados en el curso con el vestido de novia comprado y las participaciones mandadas. Ahí, ¿quién es libre? Ya no hay tiempo para los planteos. Esos son planteos de, mira, lo pensamos otro día, gorda este asunto porque ya tenemos encargada la comida, ¿entendés? Yo en realidad soy libre, es decir, no ese es el lugar de hacer el planteo. Ahora, que hay que hacerlo, es fundamental hacerlo. Por eso yo pienso, pero bueno, esto lo podemos discutir de acá hasta la China, la honestidad de nuestra propuesta de matrimonio cristiano. Es decir, avisar bien cómo es el matrimonio, ¿viste?
y a lo mejor va a haber mucha gente que cuando le explique bien de qué se trata, no